dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Perfecto. Oigan, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio más de Conversamos y además nadamos. Estoy muy contenta y muy emocionada de recibir a dos grandes personalidades del medio acuático, Ana Rita Macías de Portugal y Julio Latorre de España. Chicos, muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias a ti y a Julio. Un placer absoluto. Oigan, pues antes de iniciar, como les decía hace un momento, quiero pedir apoyo a todos los que nos están viendo, de si les gusta esta conversación, ayúdenos, uno, compartiéndola en todas sus redes sociales para que llegue a más personas, y dos, regálenos un me gusta, un like, un me encanta, cualquiera de las reacciones que les permita la plataforma desde la que nos ven, para que esta charla llegue a más y más personas. Y por otro lado, pues lo que les decía hace un momento, ¿no? Recuerden que es una conversación entre todos, entonces se vale preguntar, se vale comentar, y nosotros ahí lo iremos incorporando. Oigan, pues antes de empezar, quisiera contarles un poquito de los dos, para que sepan con más detalle quiénes son y de qué vamos a hablar esta mañana. Ana Rita Macías, ella es de Portugal, es técnica superior en psicomotricidad y actualmente es profesora asistente en el Departamento de Deporte y Salud de la Universidad de Évora. Es licenciada en Educación Especial y Rehabilitación de la Universidad de Lisboa, máster en Psicología de la Educación del Instituto Superior de Psicología Aplicada y doctora en Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa. Es miembro de la Asociación Portuguesa de Psicomotricidad, de la Sociedad Internacional de Graphonomics y de la Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e Hidroterapia, AIDEA. Es reconocida como experta por el Foro Europeo de Psicomotricidad y desempeñó el papel de delegada portuguesa en el Comité de Educación de esta organización. Editora asociada en el área de educación acuática especial de la revista de investigación en actividades acuáticas y autora de libros Psicomotricidad en el medio acuático y la primera infancia y formadora invitada en varios congresos especializados. Y por otro lado, Julio Latorre es doctor por la Universidad de Granada, máster en actividad física y salud por la Universidad Internacional de Andalucía y por la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla. Entrenador superior de natación, tiene un diplomado en fisioterapia por la Universidad de Granada y también es especialista en fisioterapia deportiva por la Universidad de Alcalá de Henares. Es profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Natación desde el 2005. Profesor invitado del Máster de Discapacidad de la UGR desde el 2014. Es tutor clínico del grado de fisioterapia de la UGR desde el 2009. Tutor clínico de Máster de Trastornos del Movimiento. Fisioterapeuta del Hospital Virgen de las Nieves de Granada desde 1999. Fisioterapeuta de la Federación Andaluza de Natación desde 1996. Y ambos ponentes del Congreso Internacional de Actividades Acuáticas de Monterrey. Así que, como ven, hay muchísimas cosas que vamos a platicar el día de hoy y cosas bien interesantes. Pero antes de entrar como a tema, pues ya saben que me gusta conocerlos como un poco más. Entonces me encantaría que abriéramos la conversación, que nos contaran un poquito quién es Ana Rita Macías y cómo te definirías, y quién es Julio Latorre y cómo te definirías. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Muy simple, Ana Rita es madre de 2 niños, es una apasionada del deporte, de su trabajo y del agua, obviamente, más es simple. Okay. ¿Y tú, Julio? Bueno, yo como te decía antes de la conexión, casi que mejor se lo preguntamos a mi mujer, que es la que me conoce hace 40 años y seguro que me conoce más que yo a mí mismo.
pero por mi parte, aparte de ser también marido y padre de 3 hijos, lo que soy es una persona que siempre quiere aprender. Soy un curioso, un estudiante eterno. No voy a parar de estudiar mientras tenga aliento y aprender de todo y de todo, porque yo creo que siempre hay que ir absorbiendo de compañeros, de alumnos y de todo el que te rodea. Claro, claro, claro. Oigan, y cuéntenme un poco qué significa para ustedes el agua. ¿Qué representa el agua? Bueno, para mí agua es puramente mucho más que un elemento físico. Es algo funcional que tiene una ambivalencia y que esa misma ambivalencia que nos permite una inmensa posibilidad de trabajo. Es mucho más de que simplemente la agua, el elemento físico. Ajá, ajá. De acuerdo. Funcional. Diría mismo funcional. Funcional. Funcional, de fusión. De fusión. Fusión, perdón. Sí. ¿Y tú, Julio? Bueno, yo le decía hace unas semanas que hicieron un reportaje por aquí en mi comunidad de televisión en el hospital y le decía al periodista que yo realmente en vez de hemoglobina en la sangre lo que tengo ya es cloro y lo único que me faltan son unas branquias para poder estar, porque para mí el agua es la vida, es el medio y es el sitio donde tengo que estar. De hecho, siempre en mi profesión, por muchas vueltas que ha dado en todos los terrenos, siempre de una forma u otra está ligado con el agua. Claro, claro. Oigan, y cuéntame un poco, ¿cómo? Porque digamos que a lo largo del programa he visto que todos tenemos historias muy particulares o muy especiales de cómo llegamos al agua y cómo decidimos profesionalizarnos en el agua. Entonces, me gustaría que me contaran un poco cómo es su historia, cómo deciden que del agua es como lo que quieren hacer un medio de vida. Bueno, yo he sido nadadora. Ajá. Desde temprana edad, que he nadado muchísimo. Nunca no sería un deseo de competir, mas siempre en el agua. Y mi habitación es cerca del mar, por eso que después de piscina estoy siempre en el mar. También a los 14, 15 años yo sabía que tenía que trabajar con niños, personas con discapacidad. Punto. Y ha surgido aquí en Portugal una nueva onda de natación para bebés. Nos estábamos en 96, 97. Y he decidido, qué bueno, voy a procurar una práctica profesional que estaba estudiando y voy a procurar. Y fui. Ajá. Y desde entonces que nunca más me abandoné la práctica ha iniciado con los bebés sin discapacidad, sin problemas de desarrollo, y después poco a poco, a medida que me iba avanzando en los estudios, que inicié la práctica profesional con niños con discapacidad, niños y después adolescentes, adultos, por ahí. Por eso agua que está siempre abierto. O sea, sí, en tu caso, el agua ha estado siempre en tu vida. A mí, sí, siempre. Desde niño, de pequeña, que me ama el agua. Por siempre he sido nadadora, no la nadadora de competición. Nadar, estar en el agua. Más recreativa, digamos. Sí, y por los días que yo trabajo un poco lejos de mi habitación, a 1 hora y media, que es en la parte interior de Portugal, que es Alentejo. Yo costumo decir que tengo la mejor de la vida, que es trabajar donde trabajo, más vivir cerca del mar. Claro, qué maravilla. Que es como una droga. Me lo puedo imaginar clarísimo. ¿Y tú, Julio? Bueno, yo casi no tuve más remedio, por otro lado, porque mi padre se dedicaba, mi padre era profesor de instituto de formación profesional,
pero se dedicaba a dar clases de natación. Él era de Alicante, de zona de mar, y vivíamos en Granada, que es una zona de interior donde no había prácticamente, hace medio siglo, no había tradición de natación. Y él la trajo a Granada, fue uno de los pioneros, incluso en casa era de las pocas viviendas por aquellos entonces que había piscina. Ajá. Entonces, desde pequeños empezamos todos los hermanos, hasta tal punto que yo a los 13 años di mis primeras clases de natación como monitor ayudando a mi padre. Wow. El único problema es que teníamos natación de 3 meses al año, porque todavía no había piscinas cubiertas en Granada. Ya. Entonces, solo trabajábamos los 3 meses de verano, entonces podíamos estudiar, en verano sacarnos un dinerillo dando clases y luego en invierno, pues en mi caso, por ejemplo, dedicarme al balonmano para mantener algo los brazos, para luego poder seguir haciendo natación en verano. Pero a los 18 tuve la suerte de que abrieron la piscina, la primera piscina cubierta en Granada, y ya empecé a trabajar ahí y bueno, dando vueltas, porque de la natación deportiva, a nivel de competición, en las aguas abiertas también he estado mucho tiempo de entrenador, en clubes a nivel internacional también hemos estado. Ajá. Y cuando estudié fisioterapia y me enfrenté por una parte a la piscina y por otra a la terapia, pues lo único que tuve que hacer fue encadenar las dos y ya no soltarlas. Así desde hace casi 30 años. Ok, perfecto. Oigan, y cuéntenme algo. Quisiera que me contaran, al final, pues los dos hacen cosas distintas pero parecidas, o sea que tienen elementos en común. Entonces, cuéntenme un poco, ¿cuál ha sido la experiencia, bueno, no sé si la más satisfactoria de ser un profesional? Las experiencias, regresar a la playa, antes. Claro. Wow. ¿Y en tu caso, Julio? Bueno, antes de contártelo, sobre lo que está diciendo Ana Rita, lo que yo te apuntaba antes, también hay que aprender incluso de lo malo, de lo que tú no harías jamás. Entonces, por eso hay que aprender en todos sitios. A mí me han venido a la mente dos momentos fundamentales, además, en mi carrera. El primero, antes de estudiar fisioterapia, yo daba una actividad en un polideportivo, en una piscina municipal, de natación denominada terapéutica y especial, donde iban personas con discapacidad. Y estaba trabajando con un chaval de 13 años con parálisis cerebral. Yo solo daba clases de natación, él no sabía nadar y yo estaba tratando de enseñarle a nadar. A él lo llevaba su mamá en una silla de ruedas hasta el filo de la piscina, y ahí, sujeto por su madre, lo metíamos dentro del agua y allí ya empezaba a hacer sus pinitos. Y tragaba muchísima agua y siempre quería estar suelto y no dejaba que lo cogiese. Y una de las veces me preocupé y estaba tirando de él para sacarlo y me dijo, déjame. Y digo, ¿pero por qué te empeñas en que te deje? Y dice, porque es en el único sitio en el que no me tiene que sujetar nadie. Claro. Y eso me pone todavía el vello de punta de pensar que la libertad que le supuso el agua fue uno de los motivos que me llevó a mí a estudiar fisioterapia. Y después siendo ya fisioterapeuta, el momento más agradable fue tratando ya bebés con patología, que tenía un prematurito que ya con edad corregida y todo andaba por los 8 meses y estaba con su mamá en el agua y me dijo, mira, la primera vez que veo sonreír a Sergio. Eso me llegó al alma, porque después de un niño ya con una dificultad añadida y que viese cómo estaba disfrutando de ese momento, para mí, pues, me llenó por completo. Claro, qué maravilla. Oigan, y cuéntenme algo, hablemos un poquito de los bebés y de los niños en el agua, que al final ya por ahí empezamos a tocar el tema,
pero desde su perspectiva, ¿cuál sería la importancia de las actividades acuáticas en esta etapa? Bueno, que estoy siempre comenzando, ¿no te importas, Julio, No, decir? seguimos la misma dinámica, me parece estupendo. Sí. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, según la perspectiva psicomotora, la agua es un mediador de la relación de padres e hijos, más también del desarrollo de los niños. También por todo el aporte sensorial y fisiológico que conlleva, posibilita el desarrollo de las capacidades sensoriales, perceptivas y representativas. Es como ayuda a los niños a tener un léxico sensorial mucho más amplio. Y también hace posible que los padres sean conscientes de ese desarrollo de los niños y de su relación con ellos. Saber sujetar, saber tocar, entender las innumerables cuestiones de la comunicación con los niños. Por eso es un medio que ayuda a niños, pero también sobre todo a padres a comprender un poco más los niños. Okay. Pues yo, por mi parte, aparte de estar totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana Rita, como no podría ser de otra manera, puedo añadir que evidentemente para el bebé es un medio supernatural, porque viene de estar 9 meses en un modo de inmersión en el líquido amniótico cuando está dentro de la mamá. Por tanto, cuando regresa al agua, si tú inicias una actividad a los 3 meses, a los 4 meses, ha estado más tiempo en inmersión que en el medio aéreo. Por otro lado, como las propiedades físicas están clarísimas, el bebé ahí está en flotación, con lo cual la libertad de movimiento es absoluta. Cuando el bebé está recién nacido, pues lo pone en un plano y prácticamente su movimiento es en dos dimensiones espaciales, es incapaz de girarse, de voltearse, de levantar la cabeza. Y en cambio en el agua regresa a estar libre como cuando estaba dentro de la mamá dando pataditas, y entonces le permite tener ese instinto. Si además lo pones piel con papá, con mamá, en esa experiencia afectiva y en un entorno muy lúdico, porque al fin y al cabo las sesiones, sean en el hospital o sea en una piscina deportiva o demás, al final son básicamente juegos, porque con el bebé no puedes marcar órdenes, tienes que provocar que mediante tus estímulos responda a lo que tú quieres que responda, pero es jugar. Claro. Nuestras horas favoritas de tratamiento en el hospital le llamamos el recreo, cuando tenemos los tratamientos infantiles. Claro. Por ahí, o sea, yo creo que uno de los secretos es volverte un niño más, ¿no? Como a lo mejor más grande, pero ser parte de un niño, ¿no? En esa clase, claro. Oigan, y un poco, hablemos específicamente del desarrollo psicomotor. Hablemos de todo lo que aporta el agua en general para el desarrollo de los niños o de los bebés. Era lo que decía, que para los bebés es no solamente para el desarrollo físico, pero también cognitivo, por todos los desafíos que coloca la agua, pero también para las relaciones, el saber estar, el saber interpretar lo que el niño quiere y desea. Mas también que Julio estaba diciendo que los niños corresponden perante los estímulos de los adultos. Y muchos adultos, muchos padres, madres, no saben cómo brincar, cómo estar con su bebé. Y por eso es fundamental que lo técnico ayude a filtrar los estímulos, cosas tan simples como la comunicación verbal o hasta no verbal. Más la verbal, cómo decir, cómo estar, cómo colocar todos los pequeños juguetes. Por eso es mucho más amplio, es una visión psicomotora es una visión bastante amplia, de que llamamos ecológica, de
de la niña. ¿Okay? Y más ainda que entendemos como una preparación, niños sin cualquier problema de desarrollo, es como crear una base sensorial, afectiva y representativa mucho más sólida que ayudará en el futuro a ser más fácil aprender a nadar. Genial. Yo por mi parte te diría también que desde el punto de vista fisiológico y biomecánico, una de las ventajas que tiene el agua es poder reclutar, poder participar de muchos grupos musculares, de mucha movilidad simultánea, de hacer movilidad simétrica, asimétrica, en posiciones que normalmente fuera del agua no puedes, porque puedes trabajar tanto en supino como en prono, como en posiciones verticales. Te permite unos giros que no puedes hacer fuera del agua y todo el movimiento se va marcando en lo que es la corteza motora y se va haciendo fijo como movimientos al principio voluntarios para luego transformarse en movimientos automáticos que le va a permitir también adaptarlos fuera del agua cuando vaya pudiendo realizarlos contra la gravedad. Claro, claro. Oigan, y justo ahorita me acordaba de pues una conversación que tuve hace un par de días con alguien acá y hablaba de toda la parte emocional que podemos generar a través del agua, ¿no? Y entonces hablamos de lo positivo y de lo negativo, ¿no? Yo le contaba un poco la experiencia, una experiencia muy fuerte que tuve hace unos días. Como muchos de ustedes saben, yo voy a las casas o a los edificios que tienen departamento a dar clase. Y entonces un poco lo que me pasó es que me tocó compartir piscina con una profesora con un método totalmente distinto al mío y estaba trabajando con una chiquita de 2 años. Y un poco la primera estaba trabajando ella sola, sin papá, mamá, solo directo maestra y niña. Y pues no le fue tan bien, la niña estuvo llorando toda la clase y un poco, pues la niña, un poco la estrategia de la maestra era hacer buzos, ¿no? Todo el tiempo para que la bebé dejara de llorar y moverle las piernas. Yo veía a la maestra un poco como angustiada, como que no sabía mucho qué hacer, pero tampoco cambiaba de estrategia, ¿no? Y sin duda, desde la óptica que manejamos y además nadamos, esta estrategia es un poco agresiva, o un mucho agresiva. Y entonces desde ahí traigo como esto, ¿no? De decir, el agua te puede generar, bueno, el agua y quienes estamos ahí, ¿no? Podemos ser causantes de emociones positivas y que estas emociones tengan repercusiones padrísimas en el futuro de ese niño, de ese bebé, o al revés, ¿no? También pueden ser causantes de emociones negativas y que tengan repercusiones horribles en un futuro, ¿no? Sí, sin duda. Julio estaba hablando del ambiente acuático como algo natural por los niños. Exactamente, es un regresar a las protecciones primarias que lo bebé ha vivido en la barriga de su madre. Y por eso cuando llega a la agua con un otro adulto, hay dos situaciones. ¿Cuál es la reacción a la agua, que puede no ser buena? Y cuál la reacción al adulto. El adulto, ¿qué tipo de profesional? Tiene que tener la formación, bla, 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 bla. Más tiene que ser alguien con empatía, con capacidad de resonancia, alguien que consigue leer lo otro, que consigue entender qué es que lo otro necesita. Y por eso puedes entrenar, más tiene que ser algo que también viene contigo. Después, entender que la agua puede causar simplemente una aversión a la piel, que no le gusta el contacto, porque está fría, porque está caliente, ¿por qué? Y por eso es muy, no es difícil, más es
puede acontecer que el agua no sea un medio simpático para los niños. Y tienes que comprender por qué. Y intentar dar soluciones. Sí. Que me estoy acordando de un niño que ha ido con los diagnósticos. No soy muy apologista de diagnósticos. Sí, sí. Más lo diagnóstico era trastorno de hiperactividad, de déficit de atención, whatever. Y que no se gustaba. No, tienes que ir para piscinas, bueno, para ti, Mas él no gustaba. Él le decía que a lo toque de la piel no es buena. Ajá. Y lo mismo ha acontecido con un niño que tenía el autismo y que no se gustaba lo toque. Y que teníamos que hacer un trabajo de preparación antes que él entrase totalmente al agua. Acontece. Es la misma cosa que me voy a vestir una camiseta que para mí está ok, más a ti, Ana Paula, tú dices, no me gusta, es como una segunda piel. Claro. El agua. Yo ahorita recordaba de mis primeros alumnos, yo muy joven y sin conocimiento de nada, empecé a trabajar con un chico con autismo y fueron 6 meses de adaptación muy complejos, porque claro, él era un niño de 5 años que yo tenía que cargar, yo era una totalmente desconocida, donde él quería ser libre en el agua, pero no podía hacerlo, ¿no? Y entonces fue un tiempo que yo ahora ya que lo veo desde afuera, ¿no? Con otros ojos, con mayor preparación, entonces digo, lo hubiera hecho distinto, ¿no? Pero fueron 6 meses muy complejos, claro, porque él pues nos tuvimos que acoplar a fuerza, ¿no? Abrazarnos durante la clase y bueno, después se convirtió en amor, pero fueron 6 meses muy complejos porque yo no entendía esto y a lo mejor tampoco tenía las herramientas como para poder manejarlo distinto, ¿no? Es difícil, sí. Luciana menciona que si en las actividades acuáticas pensará en la bañera de casa, se evitaría muchas emociones negativas. Sí, también. Más no es solamente lo toque de la agua, más, lo barujo que la crianza hoy. ¿Cuándo, perdón? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Barujo? No es barujo. No, del oído, la sensación del agua en el oído. Cuando tú llegas a la piscina, tienes mucha gente, mucho ruido, bullicio. Sí. Muchos ruidos, ¿ok? Otra situación que puede causar constreñimientos a la crianza es sonidos. Gracias, Luciana. Sonidos. Ella sí entendía. Muchos sonidos. Y muchas veces es también la parte visual. Claro. Que cuando tienes piscinas con la superficie muy brillante, con mucha luz, hay niños que no les gustan. Entonces tenemos que espalhar los juguetes para quebrar lo brillo. Claro. También. Mira, qué interesante. Yo aportaría un par de cosas más. Bueno, antes iba a comentar lo que ha dicho Luciane, porque he seguido que está haciendo formación sobre lo que es preparar la enseñanza de la actividad acuática en la bañera. Es muy interesante porque está claro que si el bebé no goza del baño en casa, difícilmente luego va a hacerlo en una piscina y más en un medio, como decía Ana Rita, con más bullicio, con distinta luminosidad, con niños corriendo y demás. Pero también es muy importante, hay una cosa que le llamo yo el neurotransmisor aéreo, ¿no? Esa conexión entre la madre y el bebé, que muchas veces el familiar que se mete con el bebé en la piscina es una persona que no le gusta el agua o que se encuentra insegura a la hora de sujetarlo. Muchas veces aplasta
al bebé literalmente cuando se mete con el bebé. Por eso digo yo lo del neurotransmisor aéreo, porque parece que le está transmitiendo sus emociones al bebé directamente. Mucho más cuando los bebés pasan ya a la fase del apego, cuando llegan a los 7-8 meses y ya no se quieren despegar de mamá. El cordón umbilical se pone muy tenso y cuando quieres separarlo un poquito ya están poniéndose en modo lapa, pegadito a la madre. Y entonces todas esas cuestiones pues, pueden alterar mucho lo que es esa conexión con el agua. Por eso es importante, como decía Luciane, empezar tempranamente en casa o cuando hay necesidad, como es en mi caso, en el terreno hospitalario, empezar cuando las condiciones lo permiten, lo que es, según los cánones, más o menos los 5 kilos, 3 meses del bebé de edad corregida por el tema del sistema inmunológico y demás. Y comenzar muy precozmente porque el bebé todavía no tiene ni las fobias ni tampoco la conexión materna exacta y entonces te permite que esa transición se haga de una manera mucho menos agresiva, que al fin y al cabo, si el bebé disfruta, es la única fórmula. De todas formas, yo te digo que hace 2 días, o sea, este lunes, yo saqué a un bebé de la sesión y le dije a sus papás que lo tranquilizaran y se lo llevaran y que ya probaríamos en la siguiente sesión, porque si no ha dormido bien o tiene molestia o no ha comido bien y el día que lo llevas al agua y tratas de hacer algo y todo es llanto y todo es molestia, no vas a sacar nada positivo. O sea, la ganancia no solo no va a ser positiva, sino que además puede ser negativa, porque la siguiente vez que entre en la instalación puede que se agarre a mamá y no se quiera soltar, ¿no? Y tú lo que quieres hacer, o por lo menos es lo que me gusta a mí, es que cuando el bebé está entrando por la puerta, sonría y quiera tirarse a la piscina ya él solito, ¿no? Que es lo que suele pasar, afortunadamente, es lo que suele pasarnos con los pacientes, que van más contentos los días que tienen piscina que los días que les toca sala con el otro fisio en seco. Claro, claro, claro. Yo por ahí, digo, no sé si ustedes tienen una recomendación, pero yo pienso que si está un bebé y pasa 10 minutos y no logras calmarlo con juguete, con meneo, ya no va a pasar. O sea, ya no va a pasar y entonces ya es otro indicador que sale fuera de fisiológico seguramente, hambre, sueño, a lo mejor la temperatura del agua, pero cosa que ya no depende de ti y que es momento de hacer cambio. ¿Ustedes tienen como algún otro parámetro? Nosotros tenemos el entorno muy controlado al ser un medio hospitalario, con el agua siempre a 34 grados, no nos varía más o menos un medio grado, porque están todos los técnicos, pasan revisiones continuamente y demás, pero luego, al ser un entorno íntimo y demás, pues también las mamás le dan pecho al bebé dentro del agua, pueden hacer todas las maniobras que es necesarias de apego, pero si el bebé, por lo que decía antes, por cualquier otro motivo, no está con gusto, ya no sé si está bien lo de los 10 minutos, 8, da igual. Si ves que en un periodo prudente la actitud del bebé no cambia, pues más vale dejarlo para otro día, que seguramente vendrá con mejor humor o con mejor estado de ánimo. Totalmente de acuerdo, sí. Una otra cosa que hacía es que, ok, no hacemos la clase, mas tentaríamos que los padres o la madre acalmar los niños antes de salir del edificio de la piscina, que pudiese quedar cerca de la piscina, brincando, mirando, hasta acalmar. Después puedes hacer. Claro. Así la pieza de lo profesional. Claro, para no generar esta asociación negativa al entorno. Exacto. Claro. Oigan, dice Luis Chávez, dice, tengo un niño que tiene año 8 meses y llevamos 2 clases donde no para de gritar, a pesar de llevar material didáctico, cantos, en la clase no se deja aún llevar conmigo en el agua y ya que afuera se siente bien y no llora. ¿Qué hago? Que los niños no... Luis es lo profesor.
Ajá, Luis es el ¿Me profesor, comprende? lleva 2 clases con un niño de año 8 meses y que en esas 2 clases no ha logrado que el niño entre en calma, a pesar de tener Ah, juguetes y cantarle y hacer mucho. pues que nosotros, cuando trabajaba en clubs privados y algunas instituciones, pedíamos a los padres que la primera sesión no sería, si vas a comenzar para semana, la semana Ujú. que viene, que pase en las instalaciones 1, 2, 3 veces para los niños entender que es allí que va, que no sea algo muy nuevo, Ajá. que algo que ha pasado, ha mirado, que hay una persona nueva. Es muy habitual que en la primera sesión, si estamos en grupo, la primera sesión que no me coloco cerca de los niños, porque es diferente, que estoy con la toca, es diferente. Claro. Por eso, Luis, calma, calma que todo va bien. Es que probablemente los niños necesitan un poco más de adaptación. Deja ver. Y que no tiene que entrar en el agua. La sección de medio acuático no se inicia en el agua, así cerca de. Ujú. Desgraciadamente Pero aquí no hay fórmulas magistrales, ¿no? Que nos sirvan para todo, pero exacto. algo que suele funcionar bastante bien es pues poner a los otros bebés, a los otros niños a jugar en la playita de la piscina, en los escalones, según las posibilidades de la instalación, con regaderitas de agua o cubitos, de forma que empiecen a jugar. Es muy fácil que el otro niño, al ver a los otros niños jugando, antes o después se acerque y sea ese acercamiento voluntario hacia el agua. Te lo tienes que ir ganando poco a poco. Si tardan más, pero hay que favorecer que vayan voluntariamente hacia el agua, más a esa edad, porque es lo que decía antes, si empieza a los 3 meses, a los 4 meses, lo tomas en brazos y lo metes tú despacito, pegadito a tu cuerpo, lo haces que sienta el agua contigo, pero no te extraña, no ve el sitio como un lugar diferente porque no sabe distinguir de ambientes, nada de eso. Pero con 1 año y 8 meses tiene ya una edad como para estar empezando a socializar, a ver lo que hacen otros niños, ya está viendo al otro, ¿no? Ya está viendo Sí, cómo hacen los demás y demás. Entonces, quizá esa es una fórmula. claro. Oye, y Y por también último, me acuerdo, adelante, Ana. perdón, que cuando un niño se inicia en la piscina, también ha iniciado nueva escuela maternal, que es, Por no, ejemplo. es muchas mudanzas, muchas cosas nuevas que en la rutina del bebé, por eso, del bebé o de los niños, por eso mucho cuidado. Claro. Y él dice que él ha notado que el grito del niño o el estrés del niño incrementa cuando ve a la mamá cerca. Es el efecto negativo de madre. Sí. Sí, yo. ¿Concuerdas, Julio? Sí, eso vuelve a decir yo lo que hablaba antes del cordón umbilical tenso. O sea, si se separa mucho de mamá y ve allí a la mamá, ya le hace. También habrá que ver la expresión de la madre, porque hay una anécdota que cuento yo siempre a mis alumnos, que es cuando un niño pequeño lo lleva al parque, que apenas está empezando a andar, se separa 3 o 4 metros de ti y la primera vez que se cae al suelo, se gira para ti y te mira. Y dices, ¿qué Sí, ha pasado? Pues se levanta, se sacude y sigue. Ahora, como la reacción sea, ¡ay, qué te pasó! Ya, El niño rompe a llorar y ya sí. lo has perdido. O sea, ya claro. la siguiente le tiene más miedo todavía. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta esa relación madre-hijo, que como sea, y hasta qué punto la madre está más o menos tranquila de ver a su hijo, ¿no?
Nosotros tenemos dos actividades diferentes. Unos tratamientos los realizamos solo los fisioterapeutas con los bebés, con niños, incluso de 2, 3 años. Nosotros tenemos hasta 3 años, ¿no? Que es donde llega la sanidad pública en España. Tenemos a los bebés con discapacidad hasta los 3 años, ¿no? Luego pasan a educación. Pues niños de 2, 3 años que ya te conocen, porque además llevan una dinámica de curso escolar, donde paramos los veranos, las navidades y tal, pero ya te conocen, por eso los dejamos con nosotros solos. Pero luego tenemos lo que llamamos una escuela de padres, en la cual pues uno de los progenitores se mete con nosotros y lo que tratamos es más de que sean ellos los que trabajen con las indicaciones nuestras. Más que nada porque luego ellos son los que van a continuar y van a continuar en casa y esos veranos, esas fiestas, tal cual, van a seguir teniendo herramientas para poder seguir manejando. Entonces, es muy diferente esa relación cuando está el papá o la mamá o cuando no está, o cuando está solo con el monitor o terapeuta, además, es bastante diferente. Pero como decía antes, de todas formas, no existe una regla general para todos los niños. No hay tantos niños como personas en el mundo, como niños en el mundo. Claro. Julio ha tocado un punto muy importante, que entender qué madre tenemos, qué tipo de expresión, qué padre tenemos, qué tipo de expresión, qué proyección bien de padre y de madre. Y eso es muy importante en algo que voy a hablar en el congreso, que es la observación. ¿Cómo puedo sistematizar mi observación en cuanto técnica, en cuanto profesional, para poder retirar la información y organizarla y con eso poder ayudar a los padres, la madre y los niños? Claro. Es muy importante eso. Una estrategia que teníamos aquí es en el inicio del año, que las clases, antes de las clases comenzar, hacíamos una reunión con todos los padres y madres para tocar puntos importantes, percibir que no costaba mucho de agua, que expectativas con las secciones, las reglas de horarios y todo. Hacíamos un pequeño meeting con todos los padres inscritos. Claro, 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 buenísimo. Oye, y en ese sentido, o sea, sí quiero hacer como un zoom, ¿no? A la observación, porque muchas veces no somos totalmente conscientes de todo lo que nos dicen nuestros alumnos ¿no? O sea, no solo con la sonrisa, sino con cada cosa que hacen. O sea, yo, por ejemplo, les cuento algo, ¿no? Yo sigo con un interrogante desde hace un tiempo porque tengo un alumno de 2 años que justo cumple los 2 y no me acuerdo si tantito antes o tantito después nace el hermano, ¿no? Y entonces, desde ahí, es una clase que yo trabajo en individual con el niño. Nos llevamos muy bien y ha sido una clase divina, el niño súper adaptado al agua y demás. Y es tremendo, es con mucha energía y brinca y hace, ¿no? Todo. Pero desde que nació el hermano, llega a la clase y de esto ya lleva varios meses, pero al principio era de que me abrazaba y hagan de cuenta que me soltara la queja, ¿no? Me abrazaba y se recargaba y era de, bueno, pero Nico, vamos a, ¿no? Y me agarraba y se abrazaba y estaba ahí, ¿no? Y yo decía, bueno, el hermano, ¿qué pasó? Ahí vamos, ¿no? El asunto es que este comportamiento ha bajado la intensidad, pero cada clase sigue necesitando o deseando este apapacho, pero distinto, no, digamos, como un abrazo muy sentimental, pues, ¿no? Como muy, como de reconforte, ¿no? Le digo que se agarra de changuito, ¿no? Pero se acomoda como si se fuera a dormir, pero no es eso, es como eso, necesito cariño un poco, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, no sé qué está pasando, y hablo con los papás, y bueno, parece que sí, el tema del hermano no lo está llevando tan bien, ¿no? Pero yo pensaba, yo decía, al principio me angustiaba un poco, ¿no? De, bueno, los papás van a pensar que estoy media hora abrazando al niño, ¿no? Y yo decía, bueno, pues hablaré con ellos porque hay veces que se necesita y es parte de, ¿no?
Esto Exactamente, es sí. el complejo, perdona, el complejo del príncipe destronado, pero en vez de con la mamá, con la profe. O sea, de buena primera ha dicho, ¿por qué tengo que compartir yo a mi profe? Es lo más sensato. Tú Sí, respondiste a las necesidades del niño. sí. Realidad que estás haciendo lo correcto. Claro. Y es digamos, no sé, pero lo que me queda claro es que es de los pocos espacios donde son para él, ¿no? O sea, donde no está justo el hermano, el papá, la mamá, la tía, ¿no? Y pues es su espacio, ¿no? Entonces, ahí hay que privilegiar un poco, ¿no? Al final, pues no va a pasar nada si hoy no hace las actividades que teníamos planeadas o no las completa, ¿no? Hay otras cosas que abonan más al desarrollo que a veces nuestra actividad física que podemos hacer, ¿no? Exactamente. Justo ahí es donde tenemos que entender, ¿no? Qué está pasando y cómo lo recibimos y qué hacemos con lo que recibimos. Claro, por eso no puedes salir de casa con la programación hecha de voy a hacer esto, esto y esto. O sea, está muy bien la planificación en todos los aspectos, pero luego normalmente tienes que estar reevaluando cada momento porque muchas veces tienes que tú adaptar la situación en lugar de hacer lo que tenías pensado hacer. O sea Claro. de ahí la importancia de también tener recursos y tener conocimiento y seguir lo que hablábamos desde el principio, seguir formándonos para poder afrontar todas esas situaciones. Claro. Oigan, por aquí teníamos una pregunta de Aide Jaramillo. Decía, oigan, desde Chetumal, ¿podrían platicar un poco sobre los niños con TDA y con Asperger? Uy, es un mundo. Pues para Asperger no existe más. Segundo lo DSM-5 no existe. Pero no soy muy a favor de los diagnósticos de los trastornos de desarrollo, neurodesarrollo. Los fáciles. Lo más importante es entender las características de los niños que tenemos. Yo comprendo que con lo diagnóstico ayuda a los técnicos a categorizar, a recurrir a apoyos del gobierno, de la salud, comprendo. Mas en cuanto profesional tenemos que mirar las características de los niños, porque antes de tener los trastornos de los desarrollo, son una persona. Y a cierto punto dice que todo con lo que tiene es lo problema de la salud. No. Por eso es un mundo hablar de esos trastornos, intentar encontrar a niños con TDA y Asperger. Es un mundo. Tiene un perfil sensorial diferente, tiene cuestiones de comunicación que puede ser aplicadas a ellos, más también a los otros que no tienen cualquier problema. Es un mundo. Tiene que ser una cuestión un poco más específica. Y como decía Orgullo, es que no hay fórmulas magistrales. Pero eso que dices, Rita, creo que por lo menos a los profesionales del agua, ¿no? Nos funciona mucho porque, digamos, yo siempre pienso que el diagnóstico, digamos, lo pongo como en la nuca, digamos. O sea, sé que está, me sirve para, digamos, como un poco para afinar los lentes de que tengo que ver, que tengo que escuchar, pero está atrás. O sea, no es como, no es la mica que me muestra el sujeto, ¿no? Y entonces, la idea es, si tú descubres, como en cualquier niño, sin un diagnóstico, si tú sabes cómo es, qué le falta, qué le gusta, qué no le gusta, en fin, ¿no? Puedes desarrollar una clase, ¿no? Que contribuya a su desarrollo, ¿no? Entonces... Estoy hablando, Ana, perdóname, estoy hablando de no son todos los diagnósticos, no estoy hablando de parálisis cerebral o de distrofía o
no sé todo, más de todo que tiene que ver con comportamiento. Sí, existe autismo, sí, existe hiperactividad, más muchas veces tenemos que mirar qué está por detrás de ese comportamiento, de esa actitud de los niños. Y muchas veces son cuestiones de vinculación, de relación parental. No estoy hablando de todos los diagnósticos. Atención. Correcto. Por eso Creo... yo no creo, no sé cómo es en España, pero aquí es todos los niños un poco más viejitos, hiperactivos. Todos los niños que no tienen los contactos, que son autistas. Calma. Muchas veces los niños más pequeños de 2, 3 años no son autistas. Tienes un problema de comunicación, un trastorno de comunicación. Por eso, cuidado. Claro. Cuidado. Julio, perdón. Sí, no, vamos, poco más de lo que tú estás diciendo. Yo creo que muchas veces el diagnóstico es una etiqueta, pero lo realmente importante es individualizar tu actuación. O sea, volvemos a lo que decía antes, o sea, no existe una patología, sino existen diferentes pacientes que pueden presentar o no una determinada patología, pero cada uno va a seguir siendo un ser individual y hay que profundizar mucho más pues, en todo lo que hemos hablado, relaciones familiares, relación con el entorno, relación con el profesional, con el medio, con absolutamente todo. Y luego ahí, pues, podíamos hacer seminarios enteros, que hay por ahí especialistas buenísimos que te hablan sobre todo cómo interactuar con niños con trastorno del espectro autista o con otros del comportamiento o de la motricidad, etcétera. O sea que individualidad para cada uno. Ajá. Correcto. Oigan, bueno, antes de que se vaya Ana Rita, es importante decir, Ana Rita tiene una cita con algunos alumnos, entonces, y ya tiene que salir del programa, pero nos quedamos tantito con Julio. Ana, solo decirnos rapidísimo, además de lo que ya nos platicaste, ¿algo más que nos quieras contar de tu presencia en el Congreso, ahora la próxima semana en Monterrey? Voy a hablar de la observación, cómo sistematizar, qué observar, cómo cuidados hacer. Y en la parte práctica iremos a aplicar una fecha de observación tanto a crianzas, a niños como a adultos. Tenemos secciones prácticas en que los participantes pueden aplicar la fecha de observación. Por eso, a ver. Pues nada, va a estar buenísimo, por ahí lo estaremos viendo, estén al pendiente, si no se han inscrito, inscríbanse, desde ahorita les voy a empezar a poner la información del Congreso Internacional de Actividades Acuáticas, y bueno, seguimos platicando con Julio, pero Ana, muchísimas gracias por gracias a dar usted. la entrevista, y ya nos vemos en un par de días. Hasta. Listo, Julio. Oye, y cuéntanos un poco, a ver, ¿qué tenemos que contemplar al hacer actividades acuáticas terapéuticas con bebés? Sobre todo los que no somos, ¿no? Fisioterapeutas. Bueno, realmente una sesión terapéutica con bebé no difiere mucho de cualquier clase con bebé. Lo comentábamos antes de empezar el directo, que cuando trabajas con bebés tiene que ser todo a partir de juego, a partir de fomentar lo que tú quieres obtener del bebé a través de los propios estímulos que tú le des. Entonces, como acabo de decir, con cualquier otra patología es muy importante hacer una buena evaluación de en qué condiciones viene el bebé, cuáles pueden ser los déficits y simplemente poner más énfasis en esos hándicaps que puede presentar cada uno. No es lo mismo estar trabajando con un bebé sano que en un bebé con una hemiparesia. Cuando tiene una hemiparesia, pues el centro de flotación está desplazado y tiene una parte del cuerpo que puede
fomentar más para la flotación o para el equilibrio y otra con la que no puede actuar. Pues simplemente nosotros tendremos que actuar mediante elementos de flotación, elementos auxiliares o facilitando los apoyos suficientes para que pueda contrarrestar esos hándicaps que pueda presentar. En cualquier otra patología que te digo yo, por ejemplo, pues trabajamos temas ortopédicos como puede ser la plagiocefalia o el tortícolis muscular congénito, pues podemos hacer movilizaciones a partir del cráneo en el agua, con sujeciones como se pueden aplicar en cualquier escuela de bebés, con leves toques, porque el terapeuta en el agua lo que tiene que hacer es facilitar el movimiento, pero intentar manipular lo menos posible, dejar la máxima libertad. Entonces podemos usar las propiedades físicas del agua, lo que es la presión, tanto la hidrostática como la hidrodinámica a través del movimiento, para contrarrestar o favorecer que las partes que no mueve se muevan mejor, las partes que tienen asimetría, pues favorecer que haga los movimientos por la parte que favorece corregir esa asimetría. Bueno, 1000 cosas, porque allí nos vamos a pasar al menos 3 horas intentando en el congreso, en el taller que haré, será precisamente para intentar orientar esas 3 horas. Una cosa importante desde mi punto de vista y que la fisioterapia va promoviendo desde hace ya más de una década es intentar unificar los criterios de todos los profesionales que trabajan con los bebés, no solo en el entorno hospitalario, sino tanto en el entorno familiar como en el entorno comunitario. Hoy en día, pues lo que hablaba yo de las piscinas que no habían hace medio siglo, pues hoy afortunadamente hay piscinas en urbanizaciones, piscinas privadas, piscinas públicas, en los gimnasios, en un montón de instalaciones. Y hay profesionales muy diferentes que trabajan con los niños, desde los que vienen de formación de actividad física, como los que vienen monitores específicos de cada uno de los deportes, como los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, los enfermeros. Hay muchos profesionales que van a estar en contacto con los bebés. Y una patología crónica no se lleva media hora cuando va a la consulta, se lleva 24 horas al día. Y es muy importante que todas esas personas, todos esos profesionales que van a tener contacto con esos bebés, con esos niños, después conforme vayan creciendo, estén formados y sepan cómo enfrentar cada una de las situaciones, ya sea en zonas de integración, donde trabajen con otros niños que no tengan patología, ya sean en centros especiales, ya sean en entornos sanitarios, en entornos educativos, en entornos recreativos. Es muy importante unificar esos criterios y tener en cuenta que hay que vivir cada uno con su discapacidad, pero intentando que la sociedad nos facilite que no se transforme en un inconveniente aparte de una discapacidad. Claro, claro. Fíjate que ahora tengo la suerte de tener 2 grupos, en donde tengo en cada grupo un niño con algún tipo de discapacidad. Entonces, en un grupo de puras niñas, que además es un grupo caótico, divertidísimo, son puras niñas de entre 4 y 5 años, y una de ellas tiene espina bífida. Entonces, es una chiquita que, pues, de la cintura para abajo tiene una movilidad limitada, pero yo estoy fascinada porque es de las primeras veces que tengo este grupo así tan, ya con bastante tiempo haciendo una integración o una inclusión, que no me gustan esas palabras, pero bueno, en ese sentido. Y veo cómo las niñas, digamos, no hay mucho que explicarles a los niños, ¿no? Entonces, cómo ellos entienden, pues que la situación es otra, ¿no? Y ellos van haciendo como sus adaptaciones. Entonces, mi función específicamente, independientemente del trabajo físico que hay que hacer, pero mi función es también darle algunos elementos a esta chiquita para
su independencia en el agua y entonces que la clase sea pues igual, o sea, que la viva de la misma manera que la viven las otras niñas. Entonces las niñas ya saben que si se avientan un clavado, esta chiquita no lo va a hacer parada, pero no hay Sí, problema, ¿no? exacto. Es que quizá una de las claves está en visibilizar esa discapacidad. Bueno, enfrentaremos algunas ideas en el Congreso de lo que es la diversidad funcional o la discapacidad, porque hay quien es más partidario de un término, más partidario de otro, pero se pueden defender, digamos, las dos posiciones o se pueden detectar cualquiera de ellas en función de cómo se utilice. Y lo que hay es que naturalizar muchas veces las cosas, porque no hay nada más normal que cuando tu niño de 3 años va al cole y ve la primera vez que ve a un niño diferente, por lo que sea, y te diga, ¿y por qué? ¿O qué le pasa en las piernas? ¿O por qué va siempre sentado? ¿O por qué lo trae mamá en el carrito si ya es muy grande? Pues no hace falta decir unas cosas tremendas, ni hacer un drama, ni nada. Se trata de visibilizar que existen personas con distintas capacidades en muchos aspectos. Decía Juan Carlos la semana pasada que todos tenemos diversidad funcional para algo. Si yo quisiera ser pívot de la NBA, sería imposible, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, como tú dices, si alguien se va a poner de pie y tirarse de cabeza, el clavado ese que decía, pues evidentemente no lo va a hacer alguien que va sentado o que necesita dejarse caer o que necesita impulsarse con las manos. Lo que hay es simplemente que hacerlo como algo absolutamente normal. Claro, claro. Y bueno, en el caso de esta chiquita, ¿no? Me llama la atención porque a veces, ¿no? Que no es siempre, pero trae en la cabeza el no puedo, ¿no? O ayúdame, ¿no? Y entonces, sí. Ahí yo he intentado, digamos, ponerle el entorno para que ella encuentre la solución, ¿no? Y si pueda, ¿no? Sí. Hay cosas que, digamos que claramente, pues sí le van a hacer más difícil, ¿no? Pero este rollo de, chaparrita, tú puedes, ¿no? A ver, inténtalo, yo estoy aquí, ¿no? Pero tú puedes. O dime en qué te ayudo, que también eso es importante, ¿no? Y ya. Y entonces ahí va, ¿no? Pero donde también, claro, su entorno muchas veces les has dicho el no por delante, ¿no? Entonces, como lo que decías al principio, ¿no? Brindarles estos elementos para que ellos encuentren la forma de ir como sí. Claro. Yo tengo la suerte de tener una compañera fisioterapeuta que trabaja conmigo, que está afectada de parálisis cerebral y que la llevé conmigo a un simposio en el último congreso de actividades acuáticas que hicimos aquí antes de la pandemia, en Alcantarilla, en Murcia, y que para mí es mi guía y mi consejera, porque yo acudo a ella muchas veces para decir, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué quieres? Si yo voy a sujetar una puerta, la voy a sujetar para ti o para ella o para quien sea, independientemente de las condiciones. Pero si va a llevar la bandeja del desayuno a la mesa, ¿quieres que te la llevemos nosotros? Me dice, pues sí, porque le cuesta caminar, evidentemente, y entonces necesita las manos libres para ir sujetándose. Pues ella misma no quiere que tú intentes hacer nada por ella que ella no pueda hacer. Claro. Claro. Pero al mismo tiempo, no vayas tú poniéndole zancadillas o poniendo elementos a su paso que le fastidien, que ella pueda defenderse por sí misma. Entonces, por eso digo que me sirve mucho de guía y charlo con ella muchas veces todo lo que puedo en los desayunos y le hablo y le digo y le pido consejo porque se vive muy diferente también esa discapacidad desde dentro como desde fuera, ¿no? Y evidentemente mejor que ellos no nos lo puede explicar nadie, mejor una persona que se vaya enfrentando a los problemas que tiene en su vida cotidiana. Por eso decía yo que en tanto que el resto de las personas entendamos que existen esas características diferentes y que simplemente tienen unas dificultades que no son para la generalidad,
pero para ellos puede ser un mundo, como puede ser una rampa con más pendiente de la cuenta, o como puede ser una zona de escaleras donde no hay acceso para una silla, o como pueden ser mil cosas, pues que el resto estemos concienciados de que lo que habría que hacer es favorecer que todo el entorno permita que no haya nadie que se pueda sentir desplazado en ese aspecto. Claro, claro, por supuesto. Oye, Julio, pues ya estamos llegando como al final, sin duda, como les decía, los tengo que volver a invitar. Sí, para platicar mucho más a detalle. Pero yo quisiera que platicáramos un poquito en el Congreso. Ya por ahí nos diste una pista, pero cuéntanos de qué vas a hablar, qué va a pasar. Sí, bueno, realmente el título de la ponencia y casi el del taller, porque va todo en la misma línea, es terapia acuática infantil de 0 a 3 años desde el hospital al entorno familiar, ¿no? Porque lo más importante es, como apuntaba antes, a pesar de que no tenemos guías que le puedas dar en un librito a los padres, tampoco se trata de convertir a los padres en terapeutas, porque ellos tienen su rol de padre, tienen que tener sus herramientas, pero no sustituyen al terapeuta. Lo mismo que el monitor o el entrenador o el formador físico no va a ser tampoco el terapeuta, pero que todos tengamos las herramientas para, como decía antes, intentar favorecer que no solo sea en una consulta, en una clínica, donde una persona con cualquier tipo de afectación se sienta que están atendidos correctamente, sino que puedan ir a cualquier otro sitio y los atiendan igual de bien. Y como yo sé que va a haber allí gente que ya me dijeron por ahí que el taller tenía aforo completo, yo creo que muy nervioso y con mucha responsabilidad, porque además tengo un cartel de compañeros que hace temblar a cualquiera, porque desde Robert Strauss, que lo has tenido tú por aquí, al propio Juan Carlos Colado, a Juan Antonio Moreno, que es que, vamos, uno de mis grandes referentes, ¿no? Y, por supuesto, solo el hecho de acompañarles a ellos y seguir aprendiendo ya es todo un reto y toda una responsabilidad, por otra parte. No, claro. No, al final yo viendo todo el cartel, digo, por supuesto, ahí nos vamos a ver, pero creo que es un cartel muy completo, como dices, con una gran cantidad de información. Yo voy a estar saltando de un taller a otro porque voy a estar haciendo ahí coberturas y todo este asunto. Eso va a ser bueno por un lado. Así que, pero si yo fuera en un plan de participante, no sabría cuál meterme porque todos están bien interesantes. Entonces, pues igual nada más también, por ejemplo, va a estar Ana Ortiz de Uruguay, Rafael Álvarez también, Facundo Comba, mexicano. Y bueno, échense un clavado los que no han visto el cartel, véanlo porque está muy interesante, muy enfocado a pues todo lo que tiene que ver con actividades acuáticas y enseñanza mucho. Pero bueno, está Juan Carlos Colado hablando de acondicionamiento físico en el agua. Rafa Álvarez trae un tema buenísimo de enseñando en el mar. Y yo que ahora ando con las aguas abiertas, bueno, ese tema me brilla los ojitos. En fin, Ana Ortiz siempre hablando de la prevención y del cuidado que hay que tener. Entonces, bueno, y ya saben, Robert Strauss, experto en bebés y niños, bueno, Juan Carlos Juan Antonio Moreno Murcia hablando sobre enseñar jugando, ¿no? Que eso es justo de lo que estamos hablando. Y bueno, muchos temas más que no se pueden perder. Así que aquí abajo les está apareciendo toda la información del Congreso. Entren a la página de www.cia.com con .uanl.mx o marquen al teléfono que está ahí para los informes. Está muy interesante y bueno, si tienen alguna duda también nosotros con mucho gusto les podemos apoyar, así que nos pueden escribir por inbox para cualquier duda que tengan.
al respecto. Y bueno, como saben, les estaremos haciendo algunas coberturas desde Y Además Nadamos para que quienes no puedan asistir o nos estén viendo de forma virtual, porque también se puede ver las conferencias, solo las conferencias de forma virtual. Quienes no estén en los talleres, pues que nos puedan ver un poquito, solo un poquito de lo que vamos a estar viviendo en el Congreso. Oye, Julio, pues antes de despedirnos, no sé si haya algún mensaje, alguna idea, algo que les quieras decir a toda la gente que nos está viendo. Más que nada que estoy deseando verlo en persona, que me gustaría que todo el que pueda, y sobre todo pues ya la gente que es de allí de México, que lo tiene más fácil, digamos, todo el que se pueda acercar, bienvenido será y será un placer compartir con ellos estos días. Y para el que no pueda, como apuntabas tú antes, pues se pueden apuntar a las sesiones teóricas, a la parte de las ponencias que serán transmitidas online y al menos así ya también dispondrán de esa parte de información. Claro. Por lo demás, deseando llegar, deseando que todo salga estupendamente y deseando que pase para que todo haya salido extraordinario. Me gustará mucho estar por tierras mexicanas otra vez. Sí, pues yo estoy segura que será maravilloso, estoy ansiosa de estar ahí y bueno, estén al pendiente, sí se los voy a decir y además Nadamos lleva sorpresas, así que los que vayan al Congreso, búsquenme por ahí porque vamos a tener algunas sorpresitas. Y bueno, Julio, para mí ha sido maravilloso tenerte a ti, poder conversar con Ana, ojalá que sean las primeras de muchas conversaciones. Pues para mí ha sido un placer estar contigo. He visto otras de tus transmisiones y siempre me ha parecido súper interesante. Espero que hoy no haya sido mucha paliza por mi parte, así que, como te dije a ti en privado, espero haber estado a la altura porque tus programas son muy amenos. Ay, muchísimas gracias, Julio. Oye, y te vemos pronto de regreso, ¿no? En el programa. Sí, claro que sí. Oigan, y chicos, un aviso rapidísimo. El próximo miércoles no vamos a tener programa porque justo voy a estar regresando, pero estén al pendiente de todas las transmisiones porque el mismo miércoles vamos a estar haciendo algunas transmisiones en vivo desde el Congreso. Nos vemos hasta dentro de 15 días y ese día les voy a estar compartiendo, vamos a tener el programa de Contracorriente en donde les voy a platicar cómo me fue en mis 5 kilómetros en el Oceanman de Cizal, así que no se lo pierdan. Les mando un beso grande. Julio, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días. Bye. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por Aidea. Te esperamos en el siguiente.